Sigamos con el alma de la iglesia de Guillermo Pons, capítulo 23, los frutos del Espíritu Santo. Al derramar los dones y las virtudes en las almas, el Espíritu quiere que se obtenga una copiosa cosecha de frutos espirituales. Es el mismo anhelo que expresaba Jesús: en esto será glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así seréis discípulos míos. Juan 15:8. Estos frutos han de ser abundantes y variados a fin de que correspondan a las complejas y multiformes situaciones en que se desarrolla la vida del cristiano. En la carta a los Gálatas, San Pablo, contraponiéndose a las obras de la carne, presenta los frutos del Espíritu, aunque ese catálogo no pretenda ser exhaustivo. Estos son, tal como aparecen en el texto de la Vulgata, los enumerados por el apóstol: caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. Gálatas 5, 22, 23. Juan de Santo Tomás, en su clásica obra acerca de los dones del Espíritu Santo, manifiesta que los frutos del Espíritu se distinguen por dos características: la perfección y la dulzura, como corresponde al símil empleado por el apóstol, pues los frutos buenos de un árbol implican la madurez y la suavidad. De ahí el que esos frutos tengan un marcado carácter de consuelos espirituales, como es muy propio del Espíritu Consolador. Los frutos del Espíritu Santo no son, sin embargo, algo que esté reservado a los que caminan por las cumbres de la perfección, sino que el Señor los concede en todas las etapas de la vida espiritual. El recibir estos consuelos viene a ser un claro indicio de que el cristiano va dando pasos en el camino del seguimiento de Cristo, aunque también la prueba de la desolación pueda ser indicativa de ese progreso. Dios, en su sabiduría y bondad, suele ir entretejiendo los consuelos y las pruebas en el decurso de la vida del cristiano. No debemos apegarnos excesivamente a los consuelos. No han de ser ellos deseados por sí mismos, sino en cuanto nos lleven hacia Dios. Por eso pueden ser deseados ordenadamente, como nos lo enseña la Iglesia, al incluir en sus plegarias la súplica de gozar de los consuelos divinos. La caridad, el gozo y la paz son frutos llenos de suavidad y dulzura, destinados al afianzamiento de la vida interior y a la valoración de los preciosos dones divinos que son fuente de felicidad. Manifiestan la presencia del Señor en el alma y fortalecen al cristiano en visitas a las pruebas y dificultades que siempre cabe esperar. Estas experiencias son las que hacen exclamar como Santa Teresa: quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Siendo el dolor en el plan divino fuente de santificación, la paciencia y la longanimidad son los frutos del Espíritu que ayudan a aceptar de buen grado el misterio de la cruz. El dolor purifica y hace que el cristiano adquiera la madurez que se requiere para alcanzar los gozos de la suavidad divina. Hay cosas que sólo se comprenden después de pasar por la experiencia del sufrimiento. El Espíritu Santo, con estos dones, comunica la fortaleza del sufrir y la ciencia de esperar. Algunos santos han tenido experiencias muy hondas acerca del gozo que experimentan uniendo sus sufrimientos a la cruz de Jesús. En los escritos de Santa Verónica Giuliani se halla este relato de una visión mística. Me apareció que dicha cruz me era colocada en medio del corazón
y que mientras el Señor me hacía este donativo, decía que me daba esta preciosa joya como garantía de que yo había de ser toda suya, que al plantar este árbol en el corazón, esto significaba que Él, en ese acto, tomaba dominio absoluto de Él para morar siempre en Él, y que en señal de ello, en adelante tendría siempre cierto dolor en ese sitio. Sentía un contento tan grande en el padecer que es imposible darlo a entender con la pluma. Desde que Dios me concedió esa gracia, he experimentado más precioso y amable el padecer. Verónica de Giuliani, Experiencia y Doctrina Mística de la Vaca. La bondad, la benignidad, la mansedumbre y la fe, en el sentido de fidelidad o lealtad, son frutos que se manifiestan sobre todo en el ejercicio de la vida activa, en la convivencia con las personas y en las situaciones difíciles de la vida social. El Señor ha manifestado que recibe como hechas a Él mismo las acciones generosas hechas al prójimo, y además muchas veces concede que en la donación se experimente una especial felicidad. La Madre Teresa de Calcuta manifestaba muy claramente de qué manera el Señor hace felices a los que se dan con generosidad al servicio de los pobres. Nuestras hermanas y hermanos quieren darlo todo a Dios. Todos ellos saben muy bien que es a Cristo desahuciado y desnudo a quien están sirviendo en los pobres, y su amor es tan grande que convierte su entrega en algo profundamente gozoso. Esa es la razón de que irradien felicidad. Se sienten felices porque son conscientes de haber encontrado lo que estaban buscando. La modestia, que tiene un significado amplio de moderación y de sinceridad de vida, así como la continencia y la castidad, que se han de manifestar en los diversos estados y vocaciones como frutos del Espíritu, producen el gozo de la libertad del corazón y la libertad de las ataduras más restrictivas de la persona, que son las tres concupiscencias de que nos habla San Juan: concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida. Primera de Juan 2:16. El Espíritu Santo, con su presencia, hace que el fiel cristiano, miembro del cuerpo místico de Cristo, goce de los sabrosos frutos de pureza y modestia. Aunque la vida espiritual sea quizá como un sendero arduo y dificultoso, no le falta nunca al caminante el consuelo reconfortante de los frutos del Espíritu, que sostienen sus fuerzas y endulzan su paladar. Son como una anticipación de la patria eterna, un gozo que nadie nos podrá quitar. Juan 16:22. En las páginas de los Evangelios podemos descubrir que la vida de la Virgen estuvo colmada de los más preciosos frutos del Espíritu. Su caridad, su paz, su paciencia, su bondad quedan bien reflejadas en los acontecimientos ocurridos en Nazaret, en Belén, en Jerusalén, en Caná. Qué frutos tan sabrosos se manifestaron sin duda en los años que transcurrieron después de la venida del Espíritu Santo. Epifanio, el monje, nos dice que, atendiendo a los enfermos, curaba a muchos, a los endemoniados les liberaba de los espíritus inmundos, daba limosnas y tenía cuidado de los pobres y de las viudas. Ciertamente que este escrito no es un documento histórico muy atendible, pero sí que expresa un convencimiento indiscutible acerca de la solícita caridad de María. Es un hecho que los santuarios marianos de todos los tiempos, desde
el de Getsemaní, lugar del sepulcro vacío de la Virgen, y el de Tanmata en Alejandría, mencionado por San Atanasio, hasta los más recientes, se han distinguido y siguen distinguiéndose como lugares donde se practica la caridad y se reciben numerosas gracias de curaciones y de grandes consuelos. Los frutos del Espíritu Santo se ponen de manifiesto en estos lugares consagrados por una presencia especial de Nuestra Señora.